Para comprender mejor las dinámicas psicosociales que están vinculadas a la tortura, es muy importante repasar lo que nos indica la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de Naciones Unidas de 1984, en la cual en su artículo 1 se expresa muy bien una definición amplia y detallada donde se indica que se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Esta definición pues marca muy claramente los ámbitos de impacto que tiene la tortura, no solamente en las víctimas directas, sino también en su familia, en su comunidad, en la esfera social, en la sociedad en su conjunto, e incluso denota la afectación que puede tener a nivel de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho de un país. Otro elemento técnico muy relevante para el abordaje con víctimas de tortura es el empleo del Protocolo de Estambul, que es un manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, también de Naciones Unidas, en el cual se presenta una hoja de ruta sobre las características de la tortura, cómo documentarla, cómo hacer la aproximación a las víctimas, realizar las entrevistas, y allí se reúnen una serie de criterios técnicos de investigación, pero también criterios éticos que buscan preservar la integridad de la persona que ha sido severamente afectada por la tortura, pero también evitar revictimizar y generar mayores daños con todo el proceso de documentación y de evaluación, ¿no?, a las víctimas que presenten y aleguen tortura. Ahora bien, la afectación en una víctima de tortura va a variar de acuerdo a distintos aspectos o factores. Una de ellas es la edad de la víctima, su edad, su género, su grupo étnico, su nivel socioeconómico, las características relacionadas con los hechos donde se describen alegadas torturas, si fue durante una detención, si fue durante un tiempo sostenido o solamente fue una oportunidad, los patrones o de qué manera se efectuó, quién realizó el ataque, las acciones que se tomaron luego de la tortura, si hubo posibilidades de denuncia o no de la misma, si hubo sanción a los responsables, si ningún factor se hizo eco del sufrimiento para poder prevenirla, evitarla, si la persona recibió o no atención médica inmediata, si tuvo la oportunidad de tener acceso a atención psicológica posterior a ello. Eso es muy importante. De allí las reacciones van a estar muy vinculadas a este tipo de factores. Las esferas de afectación son múltiples, pero en el individuo se afecta, por supuesto, hay impactos a nivel físico, también a nivel psicológico hay afectación, a nivel cognitivo, de pensamiento, en el procesamiento de la información y también en la manera como nos vinculamos con nuestro entorno. Pero el Protocolo de Estambul presenta 5 criterios o cinco aspectos, ¿no?, que caracterizan la afectación de la tortura. Entre ellos la reexperimentación del trauma, que tiene que ver con recuerdos intrusivos en el que las víctimas viven nuevamente el evento traumático una y otra vez, estando despierto, consciente o estando dormido, reaparece en forma de pesadillas, y esto por supuesto genera mucha desconfianza, miedo,
en las personas, en las víctimas, y también los inhibe en todos esos procesos de relacionamiento que requiere para su recuperación, porque genera desconfianza en su acercamiento con médicos, con el personal de salud mental, con periodistas, con todos aquellos actores que aparecen alrededor y que contribuyen de alguna manera a que se dé cuenta de lo ocurrido, pero también a todas esas redes de apoyo que las víctimas requieren. Otro de los elementos característicos es la evitación o el embotamiento emocional. Esto se traduce a que las víctimas evitan todo pensamiento, conversación, actividad, lugar o situaciones que le hagan recordar el trauma. La víctima tiende al aislamiento social y además intenta de alguna manera separarse, ¿no?, de todo aquello que le recuerde y que le active toda una serie de emociones negativas que están vinculadas a la experiencia de tortura. Está también la hiperactivación, que tiene que ver con la dificultad de conciliar el sueño, de mantenerse tranquilo, se caracteriza por irritabilidad, presentar dificultades de concentración, sobresalto exagerado, sudoración, respiración acelerada, muchas veces mareos y problemas gastrointestinales. Es decir, hay una hiperactivación de todas las funciones del cuerpo y que se expresan también en síntomas ansiosos y en reacciones de impulsividad. Otros elementos que también se han identificado en víctimas de tortura son síntomas de depresión, que tiene que ver con el estado de ánimo triste, disminución del interés en cualquier actividad, se presentan alteraciones del apetito y del peso, hay insomnio o por el contrario la persona pues tiene ciclos de sueños más largos, hay agitación o enlentecimiento psicomotor, hay cansancio, pero también sentimientos de inutilidad y culpa, pensar. Y el otro aspecto también que es recurrente y que así lo presenta el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas es la disminución de la autoestima y el sentido del futuro. Es decir, en la víctima se da la sensación de que los daños que ha sufrido son irreparables, que hay un cambio irreversible de la personalidad, por lo tanto las expectativas de futuro se ven afectadas. Estos 5 elementos que te menciono, reexperimentación del trauma, evitación y embotamiento emocional, hiperexcitación, síntomas de depresión y disminución de la autoestima y sentido del futuro, son reacciones encontradas en las investigaciones que se han hecho a nivel mundial en materia de víctimas de tortura y son descritas en el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas. Es importante destacar que todas estas reacciones son esperadas en las personas víctimas. Ciertamente dan cuenta de una alteración, pero son esperadas y se espera que puedan ir disminuyendo con el paso del tiempo y su disminución o desaparición van a depender de las redes de apoyo con las que cuenten las víctimas y los familiares en qué tipo de apoyo reciben, bien sea médico, psicológico, material, financiero, etc. También hay otros efectos que produce la tortura en el individuo, como el aislamiento social, la afectación a su identidad, la necesidad de desplazamiento, de abandono de su vivienda, de su comunidad, de su estado, de su país, en busca de un entorno de seguridad y protección. Se produce deserción laboral, deserción escolar o académica en el caso de que la persona torturada sea un estudiante. También se ha documentado por la literatura que trabaja este tema de los impactos psicosociales, la separación del núcleo familiar. Se dan cambios en los roles, si la persona o víctima ha sido una madre, un padre, si esa persona ha sido un abuelo o una abuela, si ha sido un hermano, o digamos, se producen cambios en los roles en la familia y esto también tiene un impacto a nivel emocional muy grande en quienes son víctimas de torturas y sus familiares. También se ha documentado que la tortura produce la desarticulación de la organización social,
afecta al tejido social en su conjunto y también promueve la pérdida de confianza en la justicia. Hay un elemento muy importante que muchas veces actúa como castigo ejemplarizante y ha sido ampliamente documentado este impacto, donde las personas que no son víctimas directas, que tienen contacto con los relatos, los testimonios de estas personas frente a la crueldad, el dolor, el sufrimiento expresado, pues llegan a sentir que pueden ser también víctimas y sentir la misma sensación de vulnerabilidad e indefensión que estas personas vivieron al momento de la tortura. En el ámbito familiar, por supuesto, aparte de los cambios en los roles, si la víctima directa es el soporte emocional y económico del grupo familiar, pues tiene un impacto cuando esta persona es vulnerada, es lesionada, si esta persona es un referente para el resto de la familia, por supuesto que los miembros van a tener también afectación. Si la persona ha estado detenida o no hay posibilidades de que la familia pueda brindar apoyo directo, brindar el soporte o la contención emocional en los miembros de la familia, pues genera muchísima culpa y muchísima angustia, mucha ansiedad y en algunos casos hasta depresión por la imposibilidad de poder apoyarles mientras han estado durante un periodo de detención y muchas veces posterior a que son excarcelados, a pesar de que hay la voluntad de poderlos acompañar en ese tránsito de la recuperación, también hay una dificultad para vincularse, para comprender la dinámica de la tortura y por eso es tan importante poder brindar un soporte emocional, un trabajo en salud mental, no solamente para las víctimas directas, sino también para los familiares, donde ellos puedan comprender la dimensión que tiene esta experiencia y a su vez identificar qué estrategias o digamos qué aspectos se pueden abordar para poder restituir la dignidad de la persona torturada, pero también poder brindarle el ambiente de protección y seguridad que necesita para iniciar su recuperación. Preguntaba si es posible una vida después de una experiencia tan dolorosa, y sí es posible. Después de una experiencia traumática es posible reorganizarse, restituirse. Sin embargo, hacen falta algunos elementos. Hace falta un ambiente de seguridad y protección, hace falta no solamente un ambiente que permita resguardar la integridad de la persona, sino también un marco jurídico que permita que la víctima pueda denunciar lo que ha ocurrido y pueda elevar su voz en un ambiente confiable, en un ambiente confidencial, sin discriminación, en el que pueda plantear su relato, su narrativa y lo que esta experiencia le ha dejado a su vida, a su familia y a su entorno. También es muy importante que pueda integrarse a programas de salud mental o de recuperación especializados. El trabajo con víctimas de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos requiere una mirada especializada, desde el ámbito médico, desde el ámbito psicológico, pero también desde el trabajo social, desde el trabajo de acompañar en que pueda restituir su proyecto de vida. Implica una mirada interdisciplinaria especializada. La historia universal está llena de ejemplos, de experiencias donde las víctimas han hecho un tránsito importante de recuperación del sufrimiento, donde se han anclado y se han apoyado en el dolor, en la experiencia. Con respecto al tratamiento de la información relacionada con los testimonios, con las historias de las víctimas de tortura, hay que tener un tratamiento respetuoso. Y se requiere el consentimiento de la víctima de esa publicación. Y también la posibilidad de que la víctima conozca con anticipación qué de su historia va a ser publicada o relatada. Si no, estamos contribuyendo a generar nuevos daños.
Ya la víctima ha sido suficientemente afectada en su dignidad, despojada de su nivel de decisión, de su autonomía al momento de la tortura. Y cuando presentamos información, relatos, testimonios que no han sido de consentimiento de la víctima, pues estamos generando nuevos daños en esta persona. Puede que surjan a partir de la lectura de narrativas elementos de solidaridad, de conmoción nacional en quienes leen esos relatos, pero también puede representar para la víctima una exhibición, una muestra de su ámbito privado, de los elementos que para ella son muy complejos de procesar y puede afectar la recuperación, no solamente de la víctima directa, pero sino también sobre la familia, porque puede haber un aspecto, pueden activarse elementos de estigmatización, de criminalización, que no necesariamente van ligados a ese deseo, digamos, preliminar de quien quiere mostrar estas narrativas. Este deseo de señalar, denunciar, visibilizar, puede generar un efecto contrario en quienes comparten su historia.